entonces compartiendo con ustedes. Ahí está, buenos días, ¿cómo estamos? Qué lindo poder estar nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo el programa Al Mal Tiempo, buena pero muy buena cara. Un placer nuevamente estar con todos ustedes compartiendo, y acá tenemos esta mañana a una persona maravillosa también que tenemos el honor de presentarlo y me da mucha alegría, gracias al pastor Alejandro Miniscarco que está con nosotros desde Cipolletti, ¿verdad, pastor? Buenos días y un gusto de saludarlo. Buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia, a todos conectados. Por acá está bien el tiempo, así que estamos con buena cara. Está muy soleado, muy pleno el día por acá, por esta región. Qué ¿Cómo bueno, andan? ¿Bien? Acá también hay un sol brillante, hermoso, re lindo para ir a la playa, así que ya estamos preparando todo para ir a la playa un ratito a disfrutar. Hermoso y un sol brillante. Después de varios días que tuvimos bastante heladito y con lluvias también, ¿eh? Pastor, un gusto de tenerte. Cipolletti, ¿verdad? Es donde estamos en este momento. Exacto, Cipolletti, provincia de Río Negro. Aquí lindando, tenemos de vecino Neuquén Capital. Estamos a un Muy paso bien. del puente, nada más. A un paso del Zona del puente. Alto Valle de Pastor, Río Negro. muy bien. Escúchame, pastor, ¿has manejado alguna vez o has piloteado algún avión? Mira qué pregunta empiezo, No, ¿no? nunca, no. Ni Sí, sí, un poco idea, ¿no? extraña, sí, sí, sí. He No, volado nada más, pero de pasajero. Bien, bien. No, la pregunta extraña, ¿por qué? Porque este espacio justamente es parte del avión online que tenemos acá y que viajamos a diferentes partes. Entonces la pilotea siempre el que es entrevistado. En este caso sos vos el que vas a manejar esta avión. Así que si nunca manejaste, ahora lo manejás. Vamos a ponerlo seguro en tus manos para que podamos desarrollar esta entrevista juntos, que va a ser motivo de mucha bendición. Así que no le da importancia, que simplemente es un espacio que nosotros tenemos. Pastor Alejandro, realmente una alegría. Así que eras de Azul, ¿verdad? De la provincia de Buenos Aires. Contame, por favor. Exacto. Sí, ahí cerca nomás. De hecho, Santa Clara, fuimos 2 o 3 años seguidos a veranear, ya hace unos 10 años atrás más o menos. Era un punto en el cual Ajá. nosotros siempre íbamos ahí a Santa Clara. Sí, 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 sí. Es como que Mirá la vos, qué conexión ahí de bueno. Azul, esa región con toda la zona del mar, con la costa atlántica, siempre es muy, muy habitual. Ahora me empezó a gustar la Claro, sí. cordillera, así que... Ah, Pero igual vamos, el año pasado, este año fuimos a Miramar, mira. sí, mirá vos. Sí, sí, Y sí. te perdiste de haber Sí, pasado sí. por acá, mirá, estamos nosotros justo en la avenida principal ahí. ¿Sí? Ah, mira, bueno, no nos conocía en ese tiempo, así que bueno, ahora ya tengo una parada a donde ir, Por a hacer una supuesto, pasadita qué por bendición. Santa Clara. Qué lindo. Santa Clara del Mar, una ciudad tan turística y que ya, mirá, se nos dijo que ya este fin de semana nosotros comenzamos a tener gente acá, así que ya hay un movimiento terrible durante toda esta semana, así que esperando que dentro de todo, a pesar de lo que se está viviendo a nivel mundial, estemos pasando una buena temporada para toda la gente que acá tiene comercio y todo eso, ¿no es cierto? Y para el mismo turismo que vaya a venir y estar con nosotros. Pastor, así que bueno, ahí comenzaste a desarrollar entonces tu tarea pastoral en Azul. Comenzamos en Azul, estuvimos 2 años ahí junto a un equipo de 2 pastores más y ya después la acción nuestra nos envió aquí a Cipolletti, ya hace 8 años que estamos aquí en la ciudad de Cipolletti, en Río Negro. Así Ajá, que al 100%, digamos, nuestra actividad pastoral comenzamos a estar al frente de una congregación aquí en la ciudad de Cipolletti. ajá, bien importante, ¿no? Y qué interesante, y con la misión que se comenzaron a desenvolver es con la Alianza Cristiana y Misionera, ¿digo bien así? Sí, Alianza Cristiana y Misionera Argentina, que bueno, hay algunas iglesias ahí en Mar del Plata también de la misma organización. Después en la provincia de Buenos Aires también están distribuidas en varias regiones de la provincia y de Buenos Aires. Muy bien, qué bueno, ¿eh? Y qué interesante desarrollar esta tarea. ¿Y cómo te has ido con la gente? Porque viste que todo cambia de una ciudad a la otra, de una provincia a la otra. ¿Y cómo ha sido en tu caso para poder estar en Cipolletti, ¿no es cierto?, con algo tan diferente. La verdad que muy, muy inteligente y muy acertada tu pregunta, Mario, porque la verdad que sí, es un cambio. Yo diría cultural, estamos dentro de nuestro propio país,
pero de verdad que hay un cambio cultural muy, muy importante. Toda esta región ha sido, lo digo en el buen sentido, ¿no? Afectada por la inmigración chilena, y hay Sí. varios aspectos culturales que son propios de Chile, que ya están incorporados acá, naturalizados, y cuando nosotros vinimos notábamos verdaderamente muchos cambios, a veces en el nombre hasta del pan, de algunas cosas, ¿no? Y es muy propio, a mí siempre me gustó investigar los orígenes, la formación de las ciudades, y uno eso lo puede ver muy, muy fuerte en esta región. Pero eso fue un cambio Sí, cultural, digamos, importante, aunque nosotros lo tomamos bien, lo asimilamos muy bien, pero bueno, fue una readaptación, verdaderamente, sí, sí, sí. Sí. no, es En cuanto, por impresionante el cambio ejemplo, que hay. sí, perdón, uno de los cambios que por ahí nosotros notamos en cuanto a lo espiritual o a lo religioso, si quisiéramos llamarlo, uno ve que la provincia de Buenos Aires en general está muy influenciada, digamos, por la Iglesia Católica Apostólica Romana. En su general, muchas Sí, diócesis hay en toda la provincia, hay en Azul, bueno, Mar del Plata. Eh, y acá no es tan fuerte la incidencia por ahí de la Iglesia Católica. De hecho, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que usted va a cualquier ciudad de provincia de Buenos Aires o del país en general, Córdoba, siempre la catedral está enfrente de la plaza, ¿no? Principal. Y, por ejemplo, en sí. Cipolletti no, y en Neuquén tampoco. O sea, es muy extraño eso, me llamó la atención porque, bueno, eso también habla como de esa, podríamos decir, esa cuestión cultural, que aquí lo que le decía sí tiene influencia mucho el chileno que pasó, que evangelizó mucho esta región. Entonces es como que el protestantismo acá en esta región ha sido bastante, como que es bastante más fuerte, incluso hay una estadística que el año pasado hicieron los diarios regionales, donde habla que ya casi el 30% de la población en esta región es practicante evangélica. Exacto. No, impresionante, es verdad, eso, Sí, cómo se ve eso en la zona sur y aparte es muy diferente el área evangelística, el área de la adoración, de la alabanza y que entrega se ve en la gente del sur, cosa que acá se ve, pero no es lo mismo, como que parece que faltara algo, no sé, a mí me tocó hacer al revés. Vos te fuiste de esta zona para el sur, y a mí me tocó venirme de General Roca a esta ciudad. Imagínate pero también sos de para mí un acá, cambio terrible. son valletano. Sí, Claro. Ah, y usted, pastor, bien. era de acá, digamos, oriundo de esta zona, de Roca. Claro, yo fui pastor de ahí de Fernández Oro, ahí en Fernández Oro estuve la Ajá. iglesia y después estuvimos en otros lugares más. Pasa que vinimos a pasar Año Nuevo con mi esposa acá y cuando nos íbamos el Señor nos dijo se tienen que quedar porque tienen que abrir una iglesia en Santa Clara del Mar. Y nunca más volvimos a vivir al Ah, sur. Nos quedamos acá y acá estamos, gracias a claro, Dios. Así que entonces, claro, viste claro. que un Así que cambio mucho no a tengo vos te que. pasó para el sur. Claro, claro. Sí, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando nosotros llegamos, uno inicia, obviamente, es muy habitual que uno inicie con actividades más bien de tipo evangelístico, y la aceptación que tenían en la gente, o sea, si a mí nos pasaba en Azul, que la gente fuera a la iglesia era todo un logro, y como que bueno, había que hacer todo un proceso, y acá no, todo lo contrario, más bien era como que la gente era mucho más accesible en ese punto. Después, obviamente, hay Sí, muchas otras cosas sí. en contra, ¿no? Pero como que eso yo lo noté que era ya era cultural casi. Es muy fuerte la presencia evangélica en esta región. Claro, ¿no? Y en todo sentido, a nosotros que nos toca recorrer tantas iglesias por el ministerio profético que tenemos, junto con mi esposa, hemos andado tanto por tantos lados, pero realmente la ciudad de General Roca y toda esa zona es como que siempre es un aliciente importante. Cada vez que vamos, disfrutamos mucho de las alabanzas, de todo, por el caso de algo diferente. Pero qué bueno, ¿no? Que ya estés un poco más adaptado y que puedas trabajar. ¿Tu esposa también era de acá de la zona de Buenos Aires? Mi esposa es oriunda de Mar del Plata y después se fue a Azul a los 16 años, y hasta que nos vinimos acá a Cipolletti ella estuvo ahí en Azul. Así Ah, que sí. bien. Sí, 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 sí. Sí. Ahora Muy, me llamaba la muy. atención,
y muy lindo la actividad que ustedes están haciendo, están desarrollando, porque están trabajando con discipulados y están trabajando también en algo tan importante como es sanidad interior y liberación. Yo quisiera preguntarte sobre ese tema, punto por punto, el trabajo de sanidad interior, que a veces hay tanta gente tan dolida, y cómo encaran y enfocan justamente ese tema con respecto a sanidad interior. Para nosotros ha sido la puerta por la cual nosotros operamos desde entendemos la asignación, nuestro llamado, lo entendimos siempre desde ese punto de vista y bueno, desde ahí nosotros trabajamos y cuando la persona llega y se encuentra con Jesús siempre comenzamos un proceso de sanidad, ¿no? Principalmente el primer proceso que se comienza en la persona siempre es la sanidad interior y la liberación, o la liberación y la sanidad interior, van tomadas de la mano, ambas. Y nosotros siempre tuvimos un fundamento, un pasaje, una asignación en Isaías 61, y desde ahí trabajamos, ¿no? O sea, digamos, Isaías 61 fue la misión de Jesús aquí en la tierra y obviamente que la entendemos ahí también en Lucas 4, 18, 19, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Y desde esa operación de la palabra, del Espíritu, nosotros trabajamos la sanidad interior y la liberación. O sea, uno ve que yo diría que en el 90% de los casos las personas siempre llegan afectadas por amarguras, por ataduras espirituales, por hechicería, diferentes realidades, ¿no? Rechazo. Y uno puede entender, muchas veces se ha malinterpretado en algún punto la sanidad interior, tomada del pasaje de Primera de Corintios, cuando dice que cuando llegamos a Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y nosotros lo hemos entendido y todos entendemos que es así, pero yo entiendo que hay un proceso de regeneración del alma, del corazón, de los sentimientos que el Señor nos llama a nosotros, ¿no? A pregonar libertad a los cautivos, a sacarlos de las prisiones espirituales en las cuales se encuentran. Y eso es todo un trabajo de liberación y es un proceso que la iglesia tiene que hacer sobre la persona. Nosotros entendemos, y creo que la palabra mismo lo revela, no podemos dejar a la gente solamente con la salvación, ¿no? Porque si fuera tan fácil que todas las cosas son hechas nuevas, nadie se perdería, ¿no? O sea, nadie se iría cuando llega el Señor o se volvería de vuelta a su vieja vida. Uno ve que la lucha es continua en volver a reproducir, a reiterar viejos pecados, procesos de su vida, ¿no? Y ahí entra muy fuerte todo lo que es la sanidad interior y la liberación. No, impresionante. La verdad que eso es impresionante como hoy la gente está tan necesitada y tan acude para ser ayudada y tanta gente herida, ¿no? Que a veces está dentro de las iglesias y que sigue con eso del pasado. Y cómo lograr que esa persona se libere para poder avanzar y poder ver que el Evangelio trae nueva vida para cada corazón. Claro. Claro. Hay una palabra ahí que para mí ha sido clave en el verso 3 de Isaías 61, dice, y a ordenar que a los afligidos. O sea, hay una acción, hay digamos, una asignación que Dios nos ha dado a nosotros para operar sobre el alma, el corazón de la gente, ¿no? Y eso se hace a través de la liberación, ¿no? Ordenar, o sea, no es que el Señor los va a sacar, o sea, entendamos bien, ¿no? En el punto en el cual estoy diciendo. Hay una autoridad que el Espíritu Santo nos ha dado para trabajar, para liberar, para sanar a la gente, ¿no? O sea, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre nosotros ¿para qué? Para ordenar a los que están en aflicción les sea cambiada esa situación. Y ahí en el verso 4, que creo que es muy clave, ¿no? Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y ese para mí ha sido un pasaje como muy claro. Yo entiendo que hay como tres aspectos en el proceso, ¿no? Del ser humano. Primero, todo lo que Isaías 61, del 2, el 3 y el 4 marca, es un estado de conflictividad del corazón del hombre, ¿no? Habla de ruinas, habla de cenizas, habla de luto, habla de todo un estado de calamidad, de crisis, ¿no?
ese es en el cual todos un día llegamos a Jesús, pero ahí en el verso 4 ya comienza a tener otra perspectiva, ¿no? Y dice, reedificarán las ruinas antiguas, los asolamientos primeros y los escombros de muchas generaciones. Que eso implica, digamos, la herencia con la cual nosotros recibimos de alcoholismo, de muchas iniquidades que la Biblia menciona, ¿no? Entonces, ahí ya hay un segundo proceso, es cuando la gente llega al Señor y empieza el proceso de la restauración, ¿no? De la reconfiguración, de volverlo al plano original, al diseño original. Y en el verso 7, la palabra dice, y en vez de vuestra doble honra, tendrán doble, en vez de doble deshonra o doble confusión, tendrán doble honra. Y eso ha sido muy, muy clave para nosotros y lo hemos entendido, fue una revelación en todo este tiempo de trabajo que uno va haciendo, ¿no? Porque la persona llega en estos tres procesos, como decía, para volver a reiterarlo, ¿no? Llega en un estado de crisis al Señor, empieza el proceso de restauración, pero después hay un tercer nivel que yo entendí que eso uno lo puede ver, que es el proceso de la restitución, ¿no? Cuando Dios restituye todo lo que las tinieblas le robaron a la persona, ¿no? Dice, en el verso 7 dice reedificar, dice, será, lo vuelvo a reiterar, así no dice la palabra, dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra doble deshonra, os los alabarán en sus heredades, por la cual en sus tierras poseerán doble honra y perpetuo gozo. O sea, uno puede ver eso, ¿no? Que el proceso de Dios en las personas cuando se sanan es como que la bendición de Dios comienza a ser plena, ¿no? Sobre la vida de la persona. Y ahí viene la doble honra, ¿no? La bendición sobre la familia, la plenitud sobre la familia, en el área económica, en todas las áreas. Cuando uno logra entender esto, y nosotros lo hemos visto a lo largo de todos estos años, estoy hablando de ciencia, obviamente, ¿no? Desde el trabajo que nosotros hemos realizado y obviamente otros también hacen lo mismo, ¿no? Claro. Ahora, pastor, ¿crees que, viste que por ahí se ve uno dentro de las iglesias, ¿no? Que hay gente que no puede avanzar, que no puede, estoy hablando de iglesias por ahí que de pronto en tu caso trabajan en el área de sanidad interior fuertemente, liberación y todo eso. Pero hablo de las iglesias que de pronto no manejan este tema y que de pronto se manejan simplemente con el que se haya llegado la persona a la iglesia, se integre dentro de la congregación, pero comienza a tener fracasos, hayan crisis que no las pueda superar, situaciones que no pueda superar. ¿Vos crees que pasa también fuertemente porque no hay una sanidad interior en esa persona? ¿Que no pasa solamente con haber dicho asisto a una iglesia? Yo creo que tiene un porcentaje bien alto ese punto. O sea, el no tratar, digamos, las heridas de la persona, el no sanarlas, siempre termina. Yo creo que hay una de las cosas que nosotros trabajamos mucho cuando la persona llega o uno ve, o un aspecto que tratamos también de desarrollar dentro de esto. Yo he entendido que hay tres clases de paternidades, ¿no? La paternidad de Dios, la paternidad espiritual y la paternidad biológica. Son tres paternidades que todos los seres humanos deberíamos de tener, ¿no? Y creo que una de las grandes fallas es este proceso, o sea, no sanar en primer lugar la paternidad biológica, porque creo que casi todos llegamos heridos en esa área, ¿no? O por la ausencia paterna, o por el rechazo, o por el abandono, o por malos modelos. Entonces, yo creo que hay dos cosas que uno siempre ve que son claves: el rechazo y la ausencia de paternidad en el corazón de las personas, ¿no? Y eso causa tanto daño y condiciona tanto la vida, pues, ¿no? Que todos esa enfermedad, por llamarlo en algún punto, siempre termina repercutiendo en nuestra familia, en nuestros hijos. Un padre que no tuvo una buena paternidad terminará siendo un padre que, en definitiva, por más amor que ponga, muchas veces va a fallar muy, muy, muy fuerte sobre sus hijos. Entonces, yo creo que la sanidad interior y la liberación son claves. O sea, creo que es lo primero que nosotros necesitamos hacer en el proceso de restauración de la persona cuando llega a Jesús.
Y si eso no se hace, la persona seguirá con sus viejas heridas, con sus viejos rencores, con sus viejas amarguras, con su falta de paternidad, y aún estando dentro de la iglesia, y eso después lo traslada al servicio que hace a Dios, a muchas cosas que hace, ¿no? Y a su propia familia, ¿no? Yo creo que es un punto clave y que si la iglesia le prestara más atención a esto, tendríamos menos gente que posiblemente se fuera de nuestras congregaciones. Claro, y yo creo también, Pastor, no sé si coincidís conmigo, por ahí el caso de que esa es la falta de testimonio que se está dando para afuera, de pronto no sanar esta parte, ¿no? Las heridas que vienen hacen que muchas personas caminen a media. Hay gente que de pronto no tiene una vida cristiana, que tiene una mezcla en su vida y que así lo llevan bien y que todo está bien. ¿Pasa por no tener sanidad en el corazón? Yo creo que sí, desde mi entendimiento obviamente natural, y es una lectura espiritual y fundamentada en la palabra que recién mencionaba Mario en Isaías 61 o en Lucas mismo, que Jesús es la palabra que da inicio a su ministerio, Lucas 4. En ese proceso que yo hablaba de las tres variantes o los tres ejes que todos los hijos de Dios pasamos, el proceso de crisis, el segundo ahí, Isaías 4, cuando dice el proceso de la restauración. O sea, porque la bendición plena de Dios viene sobre el ordenamiento y la restauración. O sea, ahí es Claro. cuando se desata Isaías 7, ¿no? Dice, en vez de la doble confusión que venían, de la doble deshonra que había ido, yo les daré doble honra, doble bendición. O sea, y eso se establece y es efectivo en el momento que la persona ordena su vida. O sea, si uno no ordena su vida, si uno no ordena sus finanzas, si uno no ordena su matrimonio, si uno no ordena su vida interior, si uno no comienza a sanar ese proceso de restauración. O sea, hay bendiciones de Dios que están retenidas. ¿Por qué? Y porque digamos, hay áreas que todavía no están sanas, ¿no? O sea, cuando uno Ajá. es restaurado, hay bendiciones que por naturaleza o sobrenaturalmente se desencadenan. O sea, al menos ese fue mi testimonio personal, fue así, o sea, yo a lo largo de mi vida, ya tengo 25 años, no vengo de una familia cristiana, pero fue todo un proceso de muchos años y aún uno continúa el proceso, ¿no? Pero a la medida que uno va creciendo espiritualmente y va ordenando cosas, la bendición de Dios comienza a ser plena, ¿no? O sea, podría dar testimonio en el área económica, podría dar testimonio en mi matrimonial, o sea, es decir, uno puede ver eso, si las promesas de Dios se cumplen en el orden, ¿no? O sea, por eso Isaías 61 creo que es nosotros lo hemos descubierto como un pasaje muy clave en esto, ¿no? Cuando uno ordena, cuando uno pone en línea nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, por decantación directa, la bendición de Dios desciende sobre nosotros. Qué bien, Pastor. Vos sabés que me quedaba con dos puntos importantes que creo que estás tocando y que a mucha gente por ahí está muy afectada en todo esto, ¿no? Una es el área del matrimonio. ¿Qué pasa con el matrimonio no sano, ¿no es cierto? Y que de pronto es una situación que está marcando muy fuerte nuestra sociedad y hay muchos matrimonios que tristemente hemos encontrado un gran porcentaje de divorciados, de separados, y que este es un punto muy fuerte. ¿Qué pasa ahí si no hay sanidad interior? Yo siempre creo que Dios sana en primer lugar de manera individual, ¿no? Caso matrimonial, ¿no? O sea, siempre el proceso va a ser de manera individual y cuando uno se sana de manera individual, siempre es mucho más fácil y más llevadero poder sanar las áreas del matrimonio que todavía están afectadas. Pero es evidente que el matrimonio creo que es la institución más vapuleada, la institución más afectada, más destruida, y estamos en un proceso de degradación cada vez peor en esta área, ¿no? Sí. Y de hecho hay algo muy importante, yo también otra de las áreas que trabajo mucho es de los últimos tiempos, ¿no? Y Malaquías 4 habla que una de las cosas o uno de los movimientos proféticos de los últimos tiempos tiene que ver con la restauración, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y creo que esta palabra está soltada en este contexto, es una palabra para el contexto actual y venidero de la sociedad y de la iglesia, ¿no? Si, bueno, vamos a movilizarnos dentro de una sociedad donde veremos los valores que nosotros teníamos y que seguimos teniendo en alto,
esos valores cada vez van a ser más quebrantados, golpeados. En algún punto hay todo un movimiento, uno lo ve a través de la cultura, de la música, de la educación, de socavar todos los fundamentos de la familia. Y entonces hoy vamos a ver generaciones cada vez más afectadas y más huérfanas, ¿no? Entonces, Malaquías 4 es clave porque dicen: en los posteriores días haré volver desataré el espíritu del profeta Elías, ¿no? Y eso que es paternidad. Yo creo que la paternidad es clave para sanar el corazón de las personas. Y una de las áreas, vuelvo un poco a lo que decías recién, más afectada evidentemente es la familia, es el matrimonio, y bueno, si quizás lo traemos a nuestros días actuales, es muy visible esto. Yo creo que hoy con este encierro, con esta cuarentena, se ha visto como más afectado aún todavía la violencia matrimonial por el propio hecho de tiempo que se ha compartido. Y bueno, es como que antes muchas veces las cosas se tiraban debajo de la alfombra y el hombre a muchas horas fuera de la casa, venía a la noche, estaba un rato, pero pasó todo al principio de la cuarentena cuando estaban todo el día juntos y se desataron un montón de crisis matrimoniales, aún dentro del pueblo de Dios. Sí, sí. No, no, impresionante eso. Justamente estaba diciendo recién yo en la radio, en forma general, que dentro de unos días voy a tener a Bionet. Bionet es una mujer que trabaja en el área muy fuerte de justamente la sociedad, psicóloga, donde ella está haciendo un trabajo muy fuerte en Estados Unidos, en el Colorado, y justamente ahora del día 19 de noviembre la voy a tener acá en el programa, donde vamos a hablar justamente de este tema, cómo está afectando aún esta pandemia que nos llevó a encerrarnos a todos y estar más juntos como matrimonio y a desconocernos, o sea, porque ahí nos dimos cuenta, creo que más de uno se dio cuenta cuánto conocía a su cónyuge. Claro, porque a veces, como siempre, muchos elementos distractivos, ¿no? Decir, bueno, citando un ejemplo, ¿no? Así, que creo que es el caso de muchas personas. El hombre muchas horas trabajando fuera de la casa, llega, está un ratito, prende y bueno, y ya cuando se quiso acordar, se hizo la noche, al otro día se levanta y entra esa rutina. Y el hecho de, como decía vos, Mario, tantas horas de convivir, ahí se dieron cuenta que no había temas en común, no había diálogo, no había momentos de compartir. Entonces siempre era el típico perro y gato, ¿no? Dentro de la casa, precisamente, o aún la falta de conexión con nuestros hijos, ¿no? Porque cada uno es su actividad, su agenda, y hoy uno muchas veces en la casa, muchas veces nosotros tenemos que ver eso y decir, bueno, tratar de apagar el celular en algún momento, dejarlo fuera porque mi hija está con el celular, mi esposa está con el celular, yo estoy con el celular, y en un momento cada uno en su burbuja, y al conectarnos, no tenemos punto de conexión muchas veces, ¿no? Es decir, se ha perdido tanto, estamos tan conectados por un lado por las redes sociales, pero por otro lado nos desconecta tanto de la relación de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra esposa. Sí, fue impresionante. Yo creo que esta pandemia tiene que dejarnos a nosotros también la enseñanza de cuánto nos valoramos como integrantes de nuestra familia, ¿no? Y el otro punto fuerte que está afectando hoy y que acá sería explayate si querés en este tema, ¿por qué afecta tanto nuestra economía esta situación, ¿no es cierto? Esta falta de sanidad en nuestras vidas, de no estar sano. ¿Por qué se ve tanta carencia económica en los hijos de Dios cuando no debiera ser así si estuviéramos sanos? Yo creo que acontecen algunas cosas, ¿no? Hay una palabra que el profeta Elías, es muy conocida, suelta sobre aquella viuda. Conocemos toda la historia de aquella mujer que se encontraba en una situación hacía 3 años sobre Israel, que no llovía, había una situación de pobreza, de hambre sobre la tierra, y cuando el profeta es enviado a la casa de aquella viuda, la palabra dice que ella iba a cocinar lo último que le quedaba de pan y de aceite y se iba a dejar morir, ¿no? Y el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, habla una palabra sobre aquella mujer y él le dice, no escaseará, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que está probando esta pandemia sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, es la fidelidad a la palabra. O sea, el era la palabra. Creo que es clave esto, ¿no? El movernos bajo el diseño de Dios, ¿no?
si nuestra economía, la economía del pueblo de Dios, está sujeta al diseño del cielo, tengamos por seguro que no va a faltar. O sea, la provisión va a estar. Y yo he hablado, no sé si puedo hablar abiertamente, no profundizándose, pero acerca del principio de ofrenda. Alejandro, sí, digo bien, ¿no? Dije bien, Alejandro, sí. Yo quisiera pedirte que te explaye. Te digo por qué. Porque vos sabés que hay mucha gente que de pronto habla del área, hablemos de diezmo, hablemos de ofrenda y hablemos de todo lo que muchas veces se habla. Y hay gente de este mundo que habla también. Y los hijos de Dios permanecemos callados. De hecho, a veces hay pastores que yo le digo, sería lindo que toque este tema, porque hay gente que, yo tengo hasta gente católica que a veces aparece acá a la iglesia y dice, pastor, yo quiero entregar mi diezmo. Y a veces pasa con algún cristiano que está en la iglesia por muchos años y le cuesta entender ese punto. Y cuando vos le preguntás a esa persona católica, ¿por qué vos entregás tu diezmo? La tiene tan clara el por qué, cuál es la razón, por qué lo hace. ¿Por qué la iglesia, que tenemos todo para poder disfrutar la bendición o bendecir al otro, no lo hacemos? Y porque hay un engaño tan terrible en esta sociedad cristiana que no nos deja avanzar en nuestra área económica. ¿Será la falta de sanidad? Explayate, no hay ningún problema, Alejandro. No hay problema. Bueno, yo creo que hay un ejemplo que es muy claro. O sea, miremos el pueblo de Israel, a los judíos. O sea, si es una de las naciones más prósperas que más ha crecido en los últimos años, tecnológicamente, económicamente, en medio de un desierto, o sea, porque realmente no tienen nada ellos para decir, no tienen las riquezas naturales que tenemos nosotros como nación. Es una nación que es casi como nuestra provincia de Río Negro, es una nación muy pequeña, y vos decís, ¿cómo es la gente más próspera de la tierra? Bueno, ellos tienen este principio muy claro. O sea, ni lo cuestionan, o sea, y ahí los cielos están abiertos sobre ellos, más allá de que tengan otras cuestiones, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que este domingo compartía rápidamente en el momento de la ofrenda con la iglesia. Yo creo que la ofrenda no se nos ha revelado. El principio de la ofrenda, del diezmo, yo creo que no se nos ha revelado en su plenitud. Y a veces a los pastores nos cuesta mucho hablar este tema, porque, bueno, creemos que va a caer mal, que a la gente no le va a gustar, y hemos tenido como resultado esto, ¿no? Es decir, muchas veces gran parte del pueblo de Dios atado en el área económica, con deudas, con situaciones económicas críticas, porque no hemos alineado nuestra economía a los principios de Dios, ¿no? Y yo el otro día venía, para mí fue una revelación, un pensamiento, ¿no? Y justo, mira, me agarraste, tenía algo anotado. Nuestra ofrenda no debe ser para cumplir con Dios. La ofrenda se nos debe revelar que es un acto espiritual en el cual somos y salimos beneficiados. O sea, y entendí esto, que la ofrenda, o sea, el diezmo, todos lo vemos, es una cobertura de Dios sobre nuestras finanzas, pero la ofrenda es el canal por el cual el Padre nos bendice. Entonces, si nosotros tenemos ese canal cerrado de la ofrenda, los cielos están cerrados. O sea, creo que la palabra es claro, ¿no? O sea, decir, o otro principio, ¿no? Hay en Primera de Corintios, donde dice cuando, o sea, según la semilla será la cosecha, ¿no? Entonces nosotros, según lo que sembremos, será lo que vamos a cosechar. Y hay un pasaje, Mario, que obviamente examinarlo todo y retenerlo bueno, ¿no? Pero hay un pasaje que a mí el Espíritu Santo en el último tiempo me inquietó acerca de esto, que está en Filipenses 4:17, lo voy a leer en la versión NTV, y Pablo dice, está hablando acerca del principio de la ofrenda, ¿no? Y le está hablando a los corintios que estaban rebosando de dones espirituales y un montón de conquistas espirituales que tenían, pero Pablo les habla muy fuertemente en el área de la finanza, ¿no? Y les da el ejemplo de los tesalonicenses, es decir, estaban en pobreza extrema, no tenían nada, pero dieron aún mucho más de lo que tenían para dar, ¿no? Y Pablo resalta este aspecto generoso de la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y ahí con ese contexto Pablo le comienza a hablar a los corintios, y quiero que en esta mañana todos los que estén conectados puedan tomar esta palabra. Filipenses 4:17 al 19. Fíjense el principio que Pablo revela acerca de la ofrenda. Dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Muy claro lo que Pablo dice. Pablo dice, yo no les estoy pidiendo ofrenda a ustedes porque yo necesite. Dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino porque trato de aumentar, y esto para mí fue tan profético, tan revelador, dice, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Yo he recibido todo lo que necesito y aún más, dice Pablo, tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda agradable, es un sacrificio a Dios que acepta con agrado. Y así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten
conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Entonces yo entendí que nuestra prosperidad está ligada a la forma en la cual nosotros damos. O sea, porque Pablo le está diciendo, ustedes no den la ofrenda por una actitud religiosa, que el domingo cuando es presencial uno mete la mano en el bolsillo, va y agarra el billete que agarra, o el más chico. O sea, la ofrenda es un acto preparado, es un acto de adoración. Entonces, yo le he enseñado a nuestra congregación, y estamos en ese proceso, de enseñarle que la ofrenda, o sea, porque Pablo dice, cada uno dé como propuso. O sea, no es que dice, no es un acto, no es un ataque de pánico a la ofrenda. No es que en el momento, bueno, a ver, no. Como propuso, o sea, eso significa que hay una preparación previa de la ofrenda, ¿no? Y que esa ofrenda, que en un momento es dinero, es tiempo, es esfuerzo para nosotros, en un momento se transforma en un acto de adoración. Y que ese acto de adoración, dice la palabra, que cuenta en un crédito en los cielos, en una cuenta en los cielos. Pablo dice, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta, ¿no? Y es muy interesante eso, ¿no? Porque la palabra nos da a entender eso, ¿no? Que hay una cuenta celestial en la cual nuestras ofrendas, nuestras acciones de ofrenda van a ser establecidas y que de ahí en algún sentido, si pudiera graficarlo yo, es como que la bendición de Dios toma, a ver, un día se lo grafiqué a la iglesia de esta manera, es como cuando uno va a un cajero, ¿no? O sea, si no hay dinero depositado, uno no puede extraer nada. Y es como cuando uno va a pedir a Dios, a demandarle, entre comillas, al Señor, ¿no? Salmo 23 dice, acuérdate del Señor en el día de tu crisis. Acuérdate del Señor, acuérdate de nuestras ofrendas en el día de nuestra crisis. O sea, nosotros podemos ir delante del trono de Dios a pedir la bendición de Dios, a reclamar en el día de la crisis, en un tiempo como este, si nosotros hemos entendido este principio espiritual. O sea, que hemos ofrendado y no tiene que ver a veces tampoco con la cantidad, sino tiene que ver con la disposición, con la calidad de la ofrenda, ¿no? Que cuenta, es una cuenta en los cielos. Y bueno, yo anotaba esto, ¿no? La ofrenda no es un acto meramente ritual, sino que tiene la capacidad de conectarnos con el cielo, y cada acto de ofrenda importante se registra, que tuvo un poder de transformador en la realidad. O sea, la ofrenda de Abraham, la ofrenda de David, dice, no daré algo que no me cueste, redimió la tierra de la enfermedad. O sea, fijémonos la implicancia y la profundidad de la ofrenda. La viuda de Sarepta, que dio todo lo que tenía, y el profeta soltó la palabra, no escaseará, y esta mujer tuvo para ella, para su familia y para sus hijos, ¿no? O sea, la ofrenda es un acto extremadamente espiritual para el pueblo de Dios y sacrificial también. Entonces, creo que es un principio que la iglesia necesita reverlo, y muchas veces nosotros los pastores también tenemos que aprender a enseñarle a la iglesia estos principios. Si no, nuestro pueblo vivirá endeudado, vivirá metido en las tarjetas de créditos, o sea, y vivirá bajo principios carnales de este mundo. Su economía estará fundamentada en principios carnales de este mundo, y no los principios de Dios. No, impresionante, es que es la realidad, por eso la pregunta, porque de pronto hay mucha gente que no sabe por qué le pasa lo que le pasa, y siempre es un tema con el que uno siempre se cuida, como bien estás diciendo, Alejandro, nos cuidamos, los pastores, no poder hablar para no lastimar, para no esto y no lo otro, y resulta que terminamos empobreciendo a la iglesia de esa manera. Y qué interesante es poder abrirle los ojos, y acá tenemos una gran y amplia audiencia que está escuchando este tema, y que algunos están diciendo, me está edificando, me está enseñando a través de esto, y esto es muy bueno, porque ahora se están viviendo cosas y va a venir algo peor todavía a este mundo. ¿Cómo nos arreglamos si no hemos aprendido a sembrar, si no hemos aprendido a dar como debe ser? Y esto ha llevado a que la iglesia esté empobrecida en última instancia. Tal cual. Hay un pasaje que a mí siempre también me ha impactado, que está ahí en el libro de Job, ¿no? Y que dice que cada día Job hacía ofrendas y sacrificios por él y por sus hijos, ¿no? Y dice en el verso 6, Job 1:6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿dónde vienes? Respondió Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi varón, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Y ahí responde el enemigo, ¿no? Dice, respondiendo Satanás a Job, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y fíjense que esto para mí también es muy clave, ¿no? En el verso 10 dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos dado bendición? Por tanto, has aumentado sus bienes sobre la tierra. O sea que cuando el enemigo vino a tocar la casa de Job, para tocar la casa de Job, para destruir la casa de Job, se encontró con un cerco, se encontró con un vallado espiritual alrededor de Job. Y dijo, yo he recorrido la tierra, dice el enemigo, pero no pude tocar a Job. ¿Y por qué no pudo tocar a Job? Porque dice que Job era un varón, era un hombre fiel y que cada mañana, dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días, Job enviaba, lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, en otras palabras dice ofrendas, conforme al número de todo ello. Y o sea que Job, a través de su acto de adoración, de ofrendar a Dios, lo que hacía era que había establecido un cerco sobre su finanza. Y que en el momento en el cual el enemigo vino sobre Job, no pudo tocarlo. ¿Por qué? Porque estaba protegido, ¿no? Y ahí se ve claramente, se podemos vislumbrar a través de esta palabra, que dice que Dios le dijo, ¿no has bendecido el trabajo de sus manos? ¿No has aumentado los bienes de Job sobre la tierra? ¿Por qué? Porque Job estaba bajo diseño. Cuando nuestra bajo diseño, el enemigo no puede tocarla. Pero cuando nosotros tenemos puertas abiertas, cuando nosotros no diezmamos, cuando nosotros no ofrendamos, como decíamos recién, como Pablo enseñaba, lo que hacemos es que nuestro cerco está roto. El enemigo entra y roba nuestras finanzas. O sea, es muy, muy fuerte el tema de la economía. O sea, y si nosotros como siervo de Dios, y yo he sido muy cuidadoso siempre, mi congregación sabe lo cuidadoso que he sido con este tema, ¿no? Pero yo he aprendido que si yo no le enseño, es como a nuestros hijos, ¿no? Si nosotros no le enseñamos sobre sexualidad, la van a mal aprender en la calle, algunos se la va a enseñar torcida, transgiversada, y el principio de la economía a la iglesia también. O sea, si nosotros como siervo de Dios no le enseñamos, tampoco la iglesia va a prosperar. Y te digo más, Mario, o sea, cuando el Señor nos pida cuentas, cuando nosotros estemos delante del tribunal de Cristo, también nos va a pedir cuenta por nuestras finanzas, a nosotros como pastores, pero a cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo administramos nuestras finanzas? Y no, yo lo que pasa es que yo no ofrendaba porque no entendía. Siervo inútil y negligente, ¿no? Creo que es un tema muy, muy, muy profundo que necesitamos desarrollarlo, ampliarlo, principios de economía que muchas veces no hemos entendido, el tener un presupuesto, el aprender a vivir. Creo que este es un punto clave para este tiempo, ¿no? Pablo nos habla de aprender a vivir. He aprendido a vivir con poco, he aprendido a vivir con mucho, el principio del contentamiento, y que eso no tiene que ver tampoco con uno acomodarse o que tenga que ver con un espíritu de pobreza, sino el contentamiento significa que uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene, ¿no? Siempre proyectándonos a ir creciendo, pero si nosotros utilizamos la tarjeta de crédito como un sueldo paralelo, entre comillas, estaremos en problema, ¿no? Porque estamos operando bajo un principio que no es del reino de Dios y va a traer y acarrear deudas sobre nosotros. Entonces, el principio del contentamiento es un principio fundamental también. O sea, entender que este año, si es un año de crisis, posiblemente, bueno, ustedes tienen el mar cerca, ¿no? Pero no vamos a poder salir de vacaciones. O sea, y no, pero bueno, yo todos los años me iba de vacaciones y sacaba un crédito para irme de vacaciones y lo pagaba con tarjeta. Bueno, hoy estamos en un momento que hay que manejar la economía, restringirnos a veces en gasto, porque bueno, está todo muy acotado. Y son propios que el pueblo de Dios también necesita entenderlo, ¿no? No, impresionante. Por esa razón creo que es tan interesante poder tocar estos temas, Alejandro, y desde aquí, desde la radio, nosotros tratamos siempre de edificar. Acá hay mucha gente que está agradeciendo lo que estás diciendo. Hay mucha gente que está muy contenta que se hablen estos puntos porque ha empobrecido tanto el área económica de la iglesia, que hay mucha gente que se justifica, no sé si es una justificación o qué, porque alguien a lo mejor los manipuló, que seguro que habrá sido así, pero ¿por qué echamos en la misma bolsa a todos y no subsanamos esa parte, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, 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 sí. Hay como una fábula, una historia, ¿no? Para graficar esto que decía recién, ¿no?
del principio que nosotros tenemos cuentas en los cielos, ¿no? Cuenta una historia que un hijo de Dios llegó un día, partió de esta tierra, había fallecido, partió a la presencia del Señor y se encuentra con un ángel en el cielo, el ángel lo toma, lo lleva y comienza a recorrer, ¿no?, la Jerusalén celestial y comienza a ver las calles de oro, mansiones de oro, piedras preciosas, un lugar obviamente que paradisíaco era el cielo, y comienzan a caminar y en la medida que van caminando se van como alejando de esa ciudad, y allí a lo lejos se encuentran con una casita toda muy precaria, muy hecha con pocos materiales, no había oro, no había nada en esa casa, era una casa bastante precaria. Entonces el ángel va y este hombre venía vislumbrado, dice, esa mansión será mía, ¿cuál será la mansión mía? Y el ángel dice, bueno, ya vas a llegar, ya te voy a mostrar tu casa. Y cuando llega a ese lugar, le muestra que acá, ¿no? Hermano, esta es su casa. Y el hermano decepcionado dice, pero ¿cómo? Dice, mira las mansiones que hay acá en el cielo, increíble. Dice, ¿cómo me voy a tener y voy a vivir en esta casa yo en el cielo? Me engañaron. Y el ángel termina diciéndole, sabe, hermano, que esto, con este es el material que usted nos envió. No pudimos hacer mucho más que esto, ¿no? Y así muchas veces somos nosotros, ¿no? A la hora de ofrendar, a la hora de sembrar para el reino, o sea, tenemos una cultura tan precaria en esa área, ¿no? De pensar que bueno, que Dios nos va a proveer, pero si nosotros no hacemos nuestra parte, tampoco la provisión de Dios puede ajustarnos, ¿no? Primera de Corintios 9:6, un pasaje que todos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, también abundantemente segará. Dios, otros pensamientos que he ido anotando a lo largo del tiempo, Dios va a medir sus bendiciones a usted de acuerdo a la medida con la cual nosotros hemos dado. O sea, porque la palabra dice, en Lucas 6:38 dice, donde Jesús dijo a sus seguidores, ¿no? Dad y se os dará medida buena, apretada, revestida, rebosante, vaciarán en su regazo, porque con la medida que medís serán medidos. O sea, Jesús está hablando de una transacción del tiempo de la antigüedad, el comercio se desarrollaba en las calles y la gente iba con su bolsa, ¿no? Llevaban unas bolsas a comprar granos, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno podía comprar según el tamaño de la bolsa, ¿no? Y entonces, traído al principio de la ofrenda que Jesús está hablando y que Pablo habla, o sea, nuestras bendiciones están sujetas a la manera en la cual nosotros damos. Claro. O sea, así como yo no puedo traer más de 10 kilos de alimentos si mi bolsa es de 10 kilos, no puedo traer más. Por eso Jesús dice, la medida será apretada, o sea, entrarán, o sea, eso que la medida está condicionada a la bolsa, al envase que nosotros llevamos. Ido al plano de la ofrenda, o sea, Dios está hablando de medidas y Jesús habla de medida a la hora de la ofrenda. Pablo lo habla, o sea, habla de la semilla, habla de la capacidad, ¿no? O sea, nosotros damos en una medida y si la medida que damos es abundante, la bendición de Dios sobre nosotros también será abundante. Ahora, si nuestra medida es escasa, es pequeña, es reducida, la bendición de Dios también en algún punto, es como que, no sé cómo llamarle, no quiero que nadie lo maneje, es como que le atamos la mano a Dios para bendecirnos. No me viene otro ejemplo, ¿no? O sea, pero si nosotros somos generosos a la hora de dar, somos generosos y lo hacemos con revelación, o sea, los cielos están abiertos. La cuenta celestial, o sea, cuando el Señor, lo hago gráficamente, ¿no? Envía al ángel, dice, bueno, bendecilo a Mario. Y dice, bueno, anda, fíjate la cuenta de Mario cómo está en el cielo. Está rebosando, es impresionante. Bueno, dale abundantemente, mucho más de lo que él ha pedido, dice la palabra. Mucho más sobreabundantemente aún de lo que él ha pedido. ¿Por qué? Porque tu cuenta celestial tiene recursos, está cargada esa cuenta. Pero si nuestras ofrendas son pequeñas y nuestra cuenta en los cielos no tiene, restringimos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por eso entiendo que es muy claro esto, ¿no? Que la iglesia lo pueda entender. Y creo que este principio aplica hoy más que nunca, en medio de esta crisis. Es un principio que aplica hoy más que nunca. Por eso decía que la palabra en este tiempo nos está probando. No, impresionante, y por eso ahí es donde nosotros tenemos que entender
que el principio bíblico tiene que estar fuertemente para nuestras vidas. Realmente nos estás edificando, Alejandro, con esta palabra. Yo creo que hay mucha gente que hoy va a tomar conciencia de que hay cambios que tienen que producirse y que no podemos seguir viviendo en el estado que se está y que de cuántas cosas vienen por delante y a dónde vamos a acudir si no tenemos siembras hechas, ¿no es cierto? Yo quiero agradecerle mucho a la gente, a toda la audiencia. Nosotros somos muy bendecidos. Ahí Nara le va a estar pasando el número que está pasando continuamente en el programa. Es un número de cuenta que tiene esta emisora y damos gracias a Dios a todos los que invierten porque eso nos ayuda a nosotros a crecer. Este sueño nació en el corazón de Dios, fue entregada a nuestras vidas, a la emisora, y mi esposa, mi hija y yo fuimos los que nos hicimos cargo del principio y doy gracias a Dios porque hoy hay gente que se ha sumado para esto, para bendecir y cuánta gente, ¿no?, que nos está dando esa bendición de poder distribuir también la palabra del Señor. Así que este número de cuenta. Permitimos un segundito, Alejandro. Quiero pasar un avisito. Tenemos el día lunes que viene al profeta Gabriel Cárdenas, que va a estar con nosotros en el programa. También el día martes 3 va a estar Adrián Intrieri, quien es psicólogo y escritor de jóvenes, que va a estar con nosotros compartiendo esta bendición. El día miércoles vamos a tener a la cantante Ruth Ríos, una bendición de tenerla con nosotros. El día jueves vamos a tener a Alejandro Rodríguez de Jucum. Miren qué importante es esto, qué trabajo que hace Jucum en el país y en el mundo, que vamos a tener una gran entrevista entonces con el pastor Alejandro Rodríguez. Y el día viernes vamos a estar con Norma Arriagada, que es una locutora que también va a estar con nosotros compartiendo el programa y que va a ser motivo de mucha bendición. Así que interesante todo lo que se nos vienen muchos más. Vamos a tener algunos cantantes reconocidos del ambiente cristiano, de acá del país y de fuera del país, que van a estar en los próximos programas. Le agradecemos a Dios por tenerlos. Pastor Alejandro, realmente una bendición hablar de este tema que estamos tocando y que acá la gente está muy contenta enviando los saluditos de agradecimiento y algunos quizás hasta volviéndose a retomar este punto importante, lo que es su economía, que ojalá en algún momento se pueda tocar con más libertad, con más fuerza, porque creemos que tenemos que bendecir nuestras iglesias y bendecir también los ministerios, ¿no? Amén, amén. Sí, yo para la audiencia, Mario, si me permitís, es dejarle esto, ¿no? Yo creo que siempre nosotros tenemos que acudir a la palabra, y ahí en el Salmo 20, como manifestaba hace un rato, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y en el verso 3 dice: haga memoria de todas tus ofrendas. O sea, creo que la palabra, no hay oración más certera y más, digamos, que acarree más resultados sobre nosotros que orar la misma palabra de Dios, ¿no? Me dice que el Señor nos oiga en este tiempo de conflicto, ¿no? De escasez, de crisis que estamos viviendo. El Señor te oiga, que el Jesús, nuestro Padre, nos esté oyendo en el cielo y que clamemos a Él. Dios nos motiva a clamar, a orar por Él. Te envía ayuda desde su santuario, dice, y desde tu lugar, desde Sión te sostenga, y haga memoria de todas tus ofrendas. Lo que decía recién, ¿no? Cuando nosotros conectamos nuestra ofrenda, por eso decíamos que la ofrenda es un acto tremendamente espiritual, y cuando nosotros conectamos nuestra ofrenda con el sí, cuando son dadas con agrado, con entendimiento, con revelación, nosotros podemos acudir ante el trono de gracia, fundamentados en la palabra, y decirle: Señor, óyeme en este día de conflicto, óyeme en este día de escasez, óyeme en este tiempo en el cual las puertas se han cerrado. Señor, conforme a lo que yo he ofrendado, conforme a lo que yo he dado, conforme a lo que he servido, Señor, en este día escucha mi clamor, escucha mi oración, escucha mi ruego. La palabra creo que es muy clara, es muy instructiva para nosotros. Y si nosotros tomamos la palabra y nos fundamentamos en la palabra, Dios está sujeto a su palabra, ¿no? Y eso creo que es la intercesión más clave que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Así que bueno, insto a toda la audiencia que en este tiempo se ponga a cuentas con el Señor en esta área, y el Señor, Él no va a fallar en su diseño, ¿no? O sea, es como todo, si nuestro matrimonio está establecido bajo los diseños de Dios, con el ordenamiento de Dios, la cabeza del hogar, o sea,
si nosotros hemos establecido nuestro matrimonio, nuestras finanzas conforme a los diseños de Dios, es evidente que Dios responde. Así es, Alejandro, realmente una bendición. Quiero ahora, para ir cerrando esta entrevista, que después quiero hablarte, que me conversa un poquito de la librería, por favor, porque sé que tu esposa tiene una librería que es muy importante que la demos a conocer también ahí en Cipolletti, sé que está ubicada y dónde. Si podés me mostrar un poquitito y si no todo está bien, antes nos hables una palabra para la audiencia, le des un mensaje de reflexión, que acá hay tanta gente conectada esta mañana. Quiero entregarte algunos saludos. Hay una cantidad de gente que después lo vas a ver en el Facebook, en nuestro canal de YouTube, que está esta entrevista. El licenciado Juan Alberto Linares, que te dice bienvenido a Faro de Esperanza, y que Dios bendiga también esta temporada turística aquí en Santa Clara del Mar, que ojalá se dé de alguna manera. También está la pastora Janet Valenzuela, de la ciudad de San Clemente del Tuyú, Fernando, Nancy, una cantidad de personas que están conectadas junto a ellos. El apóstol Dino Cáceres está viendo el programa. Olga Riquelme manda muchos aplausos, muchas gracias. La pastora Ethel Noemí Narváez de Urrutia dice: Pastor Alejandro junto a Sonia son una bendición para nuestra ciudad, qué lindo. También está esta mañana la pastora Sandra Fabiana Calderón de Patagones, le mandamos un saludito. Adriana Giorgis, también de la ciudad de Neuquén, saludito. Betty Marihuán, gracias. Heraldo Miguel García, gracias por estar. Fernando nos dice: muy buena nota, Mario, escuchando desde Centenario, Neuquén, al pastor Alejandro, muchas gracias. Heraldo dice: bendiciones, pastor Mario y Patri, saludos a toda la audiencia. Olga Riquelmes nos dice: pastor Alejandro, siempre con una palabra que ilumina nuestro entendimiento y también nos edifica, importante. David Vallejo de General Roca, el tenor, el cantante de General Roca, le mandamos un saludito grande también y gracias por estar. También Cristi dice: bendecido día, gracias pastor por esta gran palabra de edificación y entendimiento de esa palabra para nuestras vidas. Qué lindo. Manuel Sandoval desde Chile, muchas gracias por estar viendo nuestro programa. Gavita Escobar, también muchas gracias. Joa La Banca, nos está viendo. Estela Novi, bendiciones para todos. Olga Riquelmes nos dice: muy reveladora la palabra, pastor, gracias. Leto Sáez dice: gracias, pastor, es siempre una bendición escucharlo. Qué lindo que digan todo esto. El pastor Andrés Narváez de la ciudad de Bariloche también nos está viendo. Gavita Escobar dice: tomamos esta palabra, damos gracias a nuestro pastor. Qué lindo que puedan decirse su pastor. Néstor Iván Urrutia, el pastor de Cipolletti, dice: Alejandro es uno de los entendidos de los tiempos, es una bendición escucharlo. También está, dice: un gran abrazo, dice Andrés, a mi amigo Alejandro, fiel ministro de Dios, bendiciones. Estela nos dice: amén. Nelson Alvarado, gracias pastor. Y Andrés acá dice: me acuerdo cuando hacíamos radio en azul. El pastor Alejandro Narváez te dice que se acuerdan ahí. A ver, contame un poquitito de eso, por favor. Hicimos en ese tiempo surgió bueno, no me acuerdo cómo vino la situación, pero había una M importante, que no sé si todavía estará en la Ciudad de Azul, una M que tenía una FM, se llamaba FM Celestial, y que nosotros la habíamos tomado en ese tiempo en una consignación para la iglesia, y bueno, ahí hacíamos un programa, estábamos todo el día. Así que con Andrés y con Erna, Andrés un gran locutor, ¿no? Su vozarrón ahí, así que saludos para Andrés y para Erna. Con Erna teníamos un programa a la mañana muy dinámico, arrancábamos de las 9 de la mañana hasta el mediodía con notas, con entrevistas. Así que, bueno, saludamos a la audiencia, gracias por los saludos. Así que me gusta la radio, hace rato que no hago radio, pero fue otro de las cosas que he hecho. Te animo para que lo hagas, aparte de tener una muy buena voz para hacerlo, así que Dios te bendiga y que lo puedas hacer. Alejandro, bueno, te dejo en pantalla completa para que nos dé una palabra de reflexión, dale. Bueno. Quiero cerrar con algunas cosas que también no tiene que ver con las finanzas en este tiempo, pero sí con algo que está aconteciendo. En Primera de Samuel, capítulo 17, habla acerca de la historia que todos conocemos de David y de Goliat, y quiero leerles simplemente algunos versículos para poder poner fundamento a esta palabra.
Y en el verso 8 de 1 de Samuel 17 dice, y se paró, está hablando de Goliat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y en el verso 16, me adelanto en la palabra de Dios, habla, y venía este filisteo pues, venía por la mañana y por la tarde, y así durante Israel, el ejército del pueblo de Dios estaba alineado en frente de batalla contra el ejército de los filisteos, y dice que cada día se paraba el gigante Goliat delante del ejército de Israel, y dice la palabra que es muy interesante, dice que daba voces, o sea, dice que vino 40 días durante la mañana y durante la tarde a darle voces, o sea, voces de intimidación y de miedo, ¿no? Yo pensaba que este es un tiempo en el cual estamos atravesando, donde las voces de muerte, donde las voces de enfermedad, donde las voces de crisis, donde una cantidad innumerable de voces en este tiempo están hablando no solamente a la iglesia, sino a la sociedad en general. Y hoy quiero traer esta palabra de aliento, o sea, que podamos entender y discernir las voces que muchas veces nos están hablando. Y yo de este pasaje hay algo que me llama mucho la atención. Dice que venía por las mañanas. Y creo que los hijos de Dios necesitamos entender que nosotros tenemos que entregarle las mañanas a Dios. Ni bien nos levantemos, nuestro tiempo tenemos que entregárselo a Dios. Porque la primera voz que nosotros necesitamos escuchar por la mañana es la voz de Dios. Pero aquí podemos ver que cada mañana el ejército de Israel, los hijos de Dios, escuchaban las voces del enemigo. Y eso traía cada día temor, traía cada día, los amedrentaba cada día, ¿no? Y dice que por las tardes también el gigante salía y vociferaba otra vez. Y eso significa que también, no solamente que el pueblo de Dios estaba todo el día pensando en lo que el gigante les había dicho, sino que al venir por la tarde y volver a hablarles otra vez, eso lo que significa es que el gigante hiciera que el pueblo de Dios se acostara pensando en cuán grande era el gigante. Y muchas veces nosotros, quizás hoy hay muchas personas que están atravesando, aquí estamos en un tiempo muy complicado en nuestra ciudad con este tema de la pandemia, quizás en estos días hay muchas voces que están entrando, hay muchos Goliat que se han levantado, llamado crisis, llamado enfermedad, llamado destrucción familiar, y esas son las voces que quizás en este último tiempo has estado escuchando. Una voz que te habla por la mañana cuando te levantás, pero es una voz que también te habla cuando te acostás a dormir por la noche. Y en la noche no podés dormir porque te acostás pensando en ese gigante llamado enfermedad. Quizás estás en un aislamiento o pasando la enfermedad. Yo me tocó atravesar también unos días con la infección del COVID y hubo 1 o 2 noches que fueron críticas y era la voz del enemigo, ¿no? Hablándome esto, te vas a morir, ¿qué va a pasar con tu familia? No vas a salir de esta. Y esa voz sonaba y estaba sonando por la noche. Entonces pude entender que el enemigo muchas veces trae voces de hostigamiento, de aflicción, de juicio, de opresión sobre nosotros, ¿no? Dio voces y esas voces se dieron por 40 días. O sea, si nosotros en estos días estamos escuchando de manera continua noticieros, los diarios, todo el día, cuántos mueren, cuántos enfermos hay. Y eso es un panorama real, como lo era en aquel momento, el gigante era real, que se había puesto delante del pueblo de Dios. Entonces, y en el verso 11 dice algo importante, dice que, y oyendo Saúl y todo Israel, se turbaron y tuvieron miedo. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de la muerte, la voz de la enfermedad, la voz de la crisis, lo que va a traer a nuestro corazón es turbación y miedo en muchas oportunidades. Se turbaron, dice la palabra, perdieron el ánimo, se consternaron, quedaron aterrados. ¿Y qué tuvo que acontecer ¿Qué aconteció en aquel momento? Que el pueblo entró en cobardía, o sea, no se animaba a salir a pelear la batalla. Y lo que pasa a continuación es que aparece en escena David, ¿no? Un hombre, un joven diferente, que no estaba siendo atormentado, era un hombre que venía de estar en el secreto de Dios, porque él estaba pastoreando las ovejas, y en aquel momento que él estaba pastoreando las ovejas, él lo que hacía era adorar a Dios, cantar, estaba en la intimidad. Y era un hombre que estaba en la intimidad, que cuando llegó y vio
digamos, la realidad que estaba viviendo el pueblo, de crisis, de miedo, de pánico, él pudo ver la realidad desde otro lado. Él se paró en su identidad. ¿Qué hizo David? A David de alguien diferente. O sea, era un hombre que tenía una identidad. Su corazón era conforme al corazón de Dios. Y Dios se paró en su identidad y enfrentó al gigante. Y él declaró alguna frase diciendo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él tenía claro, el Dios de los escuadrones de Israel. Quiero hablarles en esta mañana a todos los que nos están oyendo, que quizás si la voz de la intimidación, si la voz de la derrota, si la voz de la crisis en este tiempo está hablando a tu casa por la mañana, por la noche, es tiempo que entres en el tiempo de la intimidad con Dios y que puedas, en ese lugar vas a ser empoderado, vas a ser lleno de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentar esos gigantes que se levantan. Y David hizo no solamente que él tenía su identidad aferrada, atada a quien era en Dios, sino que él preguntó, ¿y qué recompensa le darán a aquellos que vencieren al gigante? Y esto es muy interesante, ¿no? Y en este día quiero traer ánimo a tu corazón a través de esta breve palabra, que las recompensas de Dios, que las palabras de Dios, que las promesas que Dios habló sobre tu vida se van a cumplir, pero nosotros necesitamos recordarnos esas promesas. O sea, David dijo, ¿qué recompensa me darán si yo venzo a ese gigante? Entonces, hoy es tiempo que te levantes en tu casa, en oración y en intercesión, recordándote a vos mismo las promesas de Dios sobre tu vida. Y eso va a hacer que tu identidad, que te puedas empoderar en medio de este tiempo. Los valientes, dice la palabra de Dios, son los que arrebatan el reino de los cielos. Y David, en aquel tiempo, había un ejército que estaba armado, ordenado, en plano de batalla, o en orden de batalla más bien, con cascos, con escudos. Pero David enfrentó a ese gigante con una frescura. ¿Cómo lo hizo? Con una estrategia nueva, con algo que el Espíritu Santo le había revelado a él. O sea, simplemente con una onda y con 5 piedras, de las cuales solamente una tuvo que utilizar para derribar a aquel gigante. Entonces, quiero declarar que en este tiempo el Señor va a traer nuevas estrategias en tu vida espiritual, nuevas estrategias para orar, nuevas estrategias para profetizar, nuevas estrategias para destruir lo que el enemigo ha traído sobre tu casa, la voz que el enemigo ha traído sobre tu casa. Y dice, David viene y le dice al pueblo, le dice, no desmaye tu corazón, está ahí en el verso 32. Y Dios en este tiempo, en esta mañana, te dice, iglesia amada, a todos aquellos que están conectados, que no desmaye tu corazón, que en este tiempo de crisis puedas aferrarte como nunca antes al Señor, a las promesas, en el plano económico, como decíamos recién, que puedas presentarte delante del trono del Señor y decirle, Señor, acuérdate de mis ofrendas en este tiempo de aflicción. Acuérdate de mis ofrendas en este tiempo de crisis. O sea, no desmaye tu corazón. El Señor nos da la victoria a los hijos de Dios, pero necesitamos pararnos en la identidad que nos ha dado de hijos y pelear esa batalla. Y si estás atravesando la enfermedad, como me pasó a mí, tuve que en un momento tomar las armas que el Señor nos había dado. Y una noche, recuerdo claramente, siendo a las 3 de la mañana, estaba oprimido, aterrado por el miedo, por el temor de lo que iba a pasar con mi vida. Y me levanté en las promesas de Dios y comencé a recordar todas las promesas que Dios me había dado, que serás un siervo a las naciones, que todavía hay mucho pueblo que necesita que lo seas pastoreando, que mis hijos todavía necesitan de mí. Y empecé a recordar muchas palabras proféticas que Dios había hablado sobre mí. Y eso cambió mi perspectiva, levantó mi ánimo, y en esa noche yo pude derrotar a ese gigante que se había levantado contra mí para traer miedo y desánimo. Y en esta mañana quiero cerrar esta reflexión con la palabra de Dios ahí en continuación. Y cuando David va a enfrentar a ese gigante, dice, tú vienes con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Quiero animarte que tomes la Biblia, la pongas en tu mano y puedas en este día o hoy a la tarde o a la noche declarar esta palabra. Que el enemigo pueda haber venido con crisis, con enfermedad, con lo que sea, pero que puedas levantarte ahí, aun si no tenés fuerzas, y que digas, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo en nombre de los Jehová de los ejércitos. Y hoy
el Señor te entrega en mis manos. Que hoy puedas hablarle a la enfermedad que quizás ha golpeado a tu familia y puedas decirle, hoy enfermedad, el Señor me ha entregado en mis manos. Y hoy yo me levanto y venzo esa enfermedad y lanzo una oración sobre la enfermedad, y lanzo una oración profética sobre la crisis, decretando el reino de los cielos sobre mi economía, decretando el reino de los cielos sobre mi casa, decretando la salud sobre mi casa, estableciendo la salud sobre mi casa. Dice más, David corrió en el verso 51, perdón, más David corrió y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo mató y cortó su cabeza. Y los filisteos huyeron viendo a su gigante muerto. Quiero declarar en esta mañana, en el nombre de Jesús, que por esta palabra, por la palabra de Dios, los gigantes que vinieron sobre tu casa, de crisis, de enfermedad, de destrucción familiar, hoy le vas a cortar la cabeza como hizo David, aquel gigante, y van a salir huyendo de tu casa en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana declaro esta palabra sobre cada oyente, Señor, que viene y del cielo, que en estrategias nuevas, Señor, que ellos se le abre su oído espiritual para oír la voz del cielo, Señor, y no las voces de las tinieblas, que en este tiempo está hablando sobre nuestras ciudades, sobre nuestros hogares, para traer destrucción, para traer desánimo, para que vivamos aterrados, con temores, encerrados, pero que en este tiempo, Señor, el pueblo de Dios se empodera en el poder de tu fuerza, en el poder del Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, y amén. Jesús. Qué hermosa palabra, Señor. Orá, pastor, haz esta oración, por favor, en este momento, por toda esta audiencia también que nos está viendo, por aquellos que están enfermos, que han encargado oración. Oramos por el hospital de aquí de Mar del Plata, que están padeciendo, recibiendo Amén. tanta gente, no saben, impresionante la cantidad. Yo quisiera que hagas una oración especial, por favor, por los hospitales, los médicos y por quienes están trabajando en esta área tan terrible en este tiempo del COVID. Amén. Padre, en esta mañana oramos, Señor, en primer lugar por nuestra nación, por la crisis, por la economía, por el gobierno de este tiempo, el gobierno que está de turno en este momento, Señor, pero también queremos orar en esta mañana por el sistema sanitario, Señor, de la ciudad de Mar del Plata, de Mar de Ajó, Señor, también aquí de Cipolletti, de nuestra región, de cada lugar donde se conectan en esta mañana. Señor, oramos por ello para que en este tiempo traiga sosiego, descanso, Señor, sobre los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud de nuestros hospitales que en este tiempo están llevando adelante esta situación tan difícil. Señor, oramos por los enfermos que están en los hospitales, por aquellos, Señor, que todavía están atravesando la enfermedad. Señor, que tu palabra en esta mañana, Señor, atraviese desde este lugar, desde la radio, desde donde es sintonizada, Señor, en esta hora, Señor, tu sanidad sea manifestada, Señor, sobre los que están enfermos. Señor, declaramos aliento de vida, Señor, sobre ellos. Señor, en esta mañana tu palabra dice, Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Señor, tu vara y tu cayado infunden aliento. Señor, en esta mañana infundimos a través de tu Espíritu Santo aliento de vida a los que están enfermos, a los que están desanimados, a los que están caídos en este día. En el nombre de Jesús, Señor, infundimos aliento de vida, Señor. Tu palabra dice que tu vara y tu cayado nos infunde aliento. En esta mañana, Señor, renueva las fuerzas sobre los que estaban quebrantados, abatidos. Señor, una vez más, oramos por nuestros médicos, oramos por nuestros enfermeros, por todos los sistemas de salud, Señor, de nuestra nación y de allí de toda la costa atlántica. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Qué hermosa oración y poder llegar a tantos lugares a través de ella para bendecir. Quiero, antes de cerrar el programa, que me muestres o que nos hable un poquitito de la librería donde está ubicada, cuando tenga que visitar yo Cipolletti, a dónde voy para comprar un libro, para ver un libro. Y quiero también convocar a tu esposa, porque me gustaría mucho hablar de la librería para un próximo programa. Ya me voy a comunicar en forma privada, que me gustaría mucho tenerla a ella, que nos cuente, nos hable de la librería, ¿sí? Así que se prepare, decirle nomás. Después le voy a hablar en forma privada qué es lo que necesito. A ver, contame un poquito de la librería, sí, estamos mostrando. Bueno, ahí
a ver si alcanzo a mostrar, aquí a mis espaldas, bueno, tengo una serie de Biblias. Bueno, por aquí, si se alcanza a ver, bueno, regalería. Bien. Toda esta zona, bueno, libros, bueno, hay muchísima cantidad de libros, bueno, y Bien, bien. hemos estado reducido en este tiempo, estamos en la búsqueda de un local mucho más amplio, así que bueno, queremos proyectar una librería, ella quiere proyectar una librería mucho más grande y anexar algunas otras cosas, así que bueno, nosotros siempre surgió la carga en ella por esto que hablábamos hoy, ¿no? Al principio, de que muchas veces el pueblo de Dios no le cuesta muchas cosas, instruirse, y uno, bueno, vamos a entrar en otro tema, pero una de las estadísticas que nosotros hemos visto con el hecho de tener una librería, vemos que, por ejemplo, la gente compra más regalería que libros, ¿no? Ajá. Y a nosotros nos llamó mucho la atención, y esto habla muchas veces de que también falta mucha instrucción, ¿no? Que la iglesia necesita tomar más herramientas para capacitarse, para. Así que bueno, la librería tiene un propósito y que tiene que ver con edificar al pueblo de Dios. Así que estamos aquí en Cipolletti, Alejandro. calle Turrín 511. Bárbaro, ahora me lo repetís. ¿Sí? Me están pidiendo acá de la producción si tienen algún Facebook o algo para entrar ahí a la página que tengan por la librería. Así la estamos poniendo también, que nos gustaría mucho esa información. Bueno, ahora sí, aguardame un cachito que le digo a mi esposa que está ahí. Por favor, así ponemos toda esa información que es bueno. Le agradecemos mucho a Alejandro por habernos dado esta información tan linda, ¿no es cierto? Y esta palabra que nos estuvo ministrando esta mañana. Pastor Agradecemos Mario, ahí mucho a le Dios. paso con, Muy bien, muy paso con bien. mi esposa. Por favor, qué lindo. Un saludito grande. Sonia creo que es, ¿no? Un saludito. Hola, Bendiciones. ¿cómo le va? Bendiciones, buenos Mario, días. bendiciones. Muy bien. Un Buen gusto día. saludarla. Igualmente, gracias. Un ¿Cómo está? placer. Muy bien. Ya la convoco, le quiero decir, si está de su parte, me gustaría hacer un programa especial de libros, un programa especial de librería. La convoco a usted para un próximo programa, que me encantaría hablar de esto porque tenemos que edificar al pueblo cristiano. ¿Le parece? Tal cual. Bueno, sí, Bárbaro. buenísimo. Bárbaro. Por ahora me cuenta dónde está ubicada la librería y pásenme alguna página, algún Facebook para nosotros ponerlo en el zócalo de nuestro programa, por favor. Bien, nosotros estamos ahora en Antonio Turrín, la calle es Antonio Turrín, 511, y la librería se llama Génesis, Librería y Regalería Cristiana. Y Muy tenemos bien. una página así en Facebook que se llama así, Génesis, Librería y Regalería Cristiana. Repítame, por favor, la página. Sí, Génesis, Librería y Regalería Cristiana. Muy bien. Bueno, ahí va a salir en el zócalo, que nosotros queremos que quede, porque esto va al canal de YouTube de nuestros programas, que están siempre aquí. Ahí ya ahí lo están poniendo. Muy bien, gracias, Nara. Ahí ya está puesto, así ahí que se bueno. Es una información que debemos tener. Entonces, la convoco, Sonia, para un programa especial. Ya ahora voy a armarlo, vamos a trabajar acá, lo armamos bien. Y le estamos llamando y le decimos cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Bien, bueno, cómo no. Muchas gracias. Por Gracias. Ahí le favor, paso con mi gracias, esposo. gracias, por favor, gracias. Bueno, así entonces estamos con Alejandro y Sonia. Gracias por esta bendición de habernos mostrado la librería también, que es muy importante, ¿no? En este tiempo poder dar a conocer los libros y todo lo que tenemos que leer, lo que nos va a sugerir Sonia. Entonces, dentro de unos días vamos a tener un programa con ella especial con respecto a la librería. Alejandro, quiero agradecerte este tiempo. Y quiero pedirte, si querés ser mi referente acá cuando necesite una ayuda, viste, que alguien me ayude a ministrar algo, a hablar una palabra o de algún tema en forma particular, poder convocarte, que para mí va a ser motivo de mucha bendición. Fuiste muy claro y muy preciso en lo que hoy nos estuviste dando. Amén, para es un honra, estoy muy agradecido, de verdad, fue sorpresivo, pero la verdad que me sentí muy cómodo, así que me gustó mucho poder compartir esta mañana. Y en lo que podamos ayudar, estamos a disposición.
talleres sobre sanidad interior, liberación, eso también. De hecho, justo ya comienzo toda una serie de talleres sobre este tema con la iglesia, así que es fundamental. Sí. Gracias, muchas gracias, Pastor Alejandro. Va a ser motivo de mucha bendición continuar conectado con vos. Y bueno, cuando andes por Azul, acordate también de Santa Clara un poquitito, venía a visitarnos. Si viniste el año pasado, tú dijiste que estuviste por acá. Bueno, la próxima pasada estamos justo en la calle principal nosotros por acá. Sí. Ah, mira, fuimos a llevar a unos amigos a que conocieran Santa Clara y entramos un día, un ratito a la vuelta por el centro el año pasado. No, fue este año, perdón, ya me había olvidado, porque con unos en Miramar, un día creo que fuimos a Santa Clara, así que muy linda. Un día fuimos a ver a RM2, ahí a Santa Clara también, hizo un recital. Ah, 4 años atrás, o no me acuerdo cuánto. Sí. Ajá, a Leonardo. Sí. Leonardo, que es un amigo de esta radio también. Sí, así que bueno, un gusto haberte tenido, Alejandro, y ya vamos a estar entonces en algún otro momento compartiendo, ojalá en forma personal, o ustedes vienen acá o nosotros vamos para aquel lado, que siempre andamos de gira llevando palabra del Señor, nos podemos encontrar. ¿Listo? Amén, buenísimo, buenísimo. Bueno, Mario, un gusto, de verdad, un gusto conocerte y bueno, seguimos en contacto. Las redes nos han acercado mucho más que antes hoy. Creo que es un ¿viste? Motivo de este tiempo. Muy bien, qué lindo. Gracias, Alejandro, por tu tiempo, una bendición, realmente muy claro todo lo que nos diste y que sea bendecido vos y toda tu familia. Muchas gracias. Amén, gracias. Un saludo. Adiós a toda la audiencia. Gracias. Así hemos estado entonces con Alejandro Miniscarco de Cipolletti, pastor. Qué hermoso, qué linda enseñanza, qué bendición que hemos tenido esta mañana. Agradecemos mucho a Dios. Quiero antes de retirarme decirle que la semana que viene va a estar Adrián Intrieri, espero haberlo dicho bien. Es autor de libros de especialidades juveniles que estará el próximo martes con nosotros aquí en el programa y es para jóvenes y adolescentes. Así que usted va a estar compartiendo esta bendición que podemos ayudar mucho a nuestros jóvenes a través de este escritor tan importante que vamos a tener en nuestro programa. Así que prepárate entonces para compartir esta bendición que va a ser maravillosa y quiero agradecerles a todos por estar siempre con nosotros en el programa. Gracias a todos los que nos están saludando, gracias a la radio, muchas gracias. ¿Cuántos saluditos nos están mandando acá? Muchas gracias, que Dios les bendiga. No olvide, ahí está el número de cuenta de acá de nuestra emisora, del Banco Nación, que usted puede compartir con nosotros también la bendición de ayudarnos. Nuestro objetivo es crecer, es comprar más tecnología para poder llegar a mucho más y con un buen nivel, por supuesto, con mejor calidad para toda la audiencia. Usted se lo merece, así que agradecemos a todos los que colaboran con nuestro ministerio. Quiero agradecerles, Dios les bendiga. Será entonces hasta el próximo lunes que vamos a estar nuevamente con el programa del Mal Tiempo, Buena Cara por el Facebook, pero también les quiero invitar para mañana sábado, para mañana sábado, dije bien, va a estar la Chili Loli, va un programa especial para los niños, para todos los niños. La Chili Loli va a estar con todos los niños, así que un programa especial 19:30 horas. Dios me los bendiga, un placer de haber estado con todos ustedes. Gracias, que Dios les bendiga, mi corazón agradecido. Gracias, Nara. Decimos chau, chau al Facebook, muchas gracias y continúo con la radio de esta manera para la gloria de nuestro Creador. Chau, chau al Facebook.